Capítulo tercero. Sexta parte. Desplazamiento y renovación de la clase criolla. Al dar una primera definición de la palabra criollo, al comienzo de este libro, se hizo la advertencia de que la inmigración de españoles, el constante arribar de peninsulares que venían a buscar fortuna en Indias, dio como resultado la promoción de nuevas generaciones de criollos. Debemos retomar ahora aquella afirmación para comenzar a explicar el proceso de desplazamiento de unos criollos y la aparición de otros. Porque eso fue lo que ocurrió. Las viejas familias herederas de la conquista fueron perdiendo terreno en lo económico y en lo político, pero las nuevas generaciones de criollos, sin alcanzar nunca más las altas posiciones de mando, lograron, eso sí, enriquecerse y retener la posición que había correspondido a los antiguos criollos. A ello se debe que en los inicios del siglo XIX, al realizarse la emancipación, no aparezcan en la aristocracia terrateniente de nombres de los beneméritos de los siglos XVI y XVII, Chávez, Paredes, Dardón, Polanco, Holguín, Ábalos, Cueto, Orduña, Vivar, Xirón, Páez, Parín y tantos otros, sino los de las familias que en ese entonces preponderaban en la clase social criolla: Aycinena, Beltranena, Batres, Pavón, Álvarez, Asturias, Arribillaga, Larrazábal, Melón, Palomo, Barrutia y muchos más. El proceso que estamos enunciando, que pasaremos a analizar enseguida, presenta pues una forma peculiar de lucha de clases. Los inmigrantes españoles presionaban sobre los criollos y les rebaban terreno. Prácticamente les robaban el terreno, pero no como una clase antagónica que aspira a derribar y destruir a sus enemigas, sino con propósitos muy diferentes. Los inmigrantes luchaban por introducirse en la clase de los criollos. Desplazaban a estos para ocupar su lugar. Hay que entenderlo bien y recordar que la historia de las sociedades de clases ofrece muchos ejemplos como este, en que grupos no antagónicos pugnan respectivamente por introducirse uno en el otro y por impedir eliminarla, sino incorporarse a ella. Y la gran burguesía tiende a destruir a su enemiga menor, no antagónica. La presión que ejercían los inmigrantes sobre los criollos y la lucha de estos defendiéndose dio por resultado, he aquí lo que interesa señalar: la renovación de la clase social criolla con nuevos elementos y su conservación como tal clase social. Los criollos viejos, herederos de la conquista en forma directa, fueron lentamente desplazados del primer plano por españoles que vinieron después, pero que al convertirse también en terratenientes y explotadores de siervos indígenas, se asimilaron a la estructura de clases preexistentes sin alterarla en lo más mínimo. Es en el análisis de este proceso donde se viene a comprender fueron la propiedad latifundista de la tierra y la explotación del trabajo servil del indio. Los primeros criollos constituyeron una clase social porque heredaron de la conquista eso. Los criollos tardíos, protagonistas centrales de la independencia de Guatemala, lucharon siempre en torno de lo mismo: conservación y ampliación de la propiedad territorial y del control del indio, y pasaron a ser la clase dominante del país gracias a que tenían en sus manos eso. Puede y debe hablarse sociológicamente de una oligarquía criolla en Guatemala hasta la época contemporánea, en la medida que pueda comprobarse la presencia de un grupo social dirigente cuya fuerza económica y política resida en la posesión de latifundios y la explotación del indio como trabajador no libre.
Por lo menos hasta la Revolución de 1944, fecha tan reciente, una oligarquía de ese tipo fue la clase dominante en el país, indiscutible y absoluta. Y el criollismo, la conciencia de clase de los criollos ya perfilada en lo fundamental desde los primeros siglos coloniales, está todavía vivo en la mentalidad de los grupos poderosos del país como consecuencia natural de la perduración de aquellas bases económicas. En la tenaz persistencia de estas categorías históricas arriba justamente al interés y la importancia de su estudio. La crónica de Fuentes y Guzmán suministra valiosa información acerca de la pugna entre los criollos y los inmigrantes españoles que venían a establecerse en la provincia. El cronista los llama advenedizos, apelativo que probablemente fue de uso común entre los criollos para aludir a los inmigrantes, sin que de ello haya prueba, y que en todo caso refleja lo que la vieja aristocracia terrateniente veía en los españoles recién llegados, intrusos, llegados tarde y en mala hora. El problema de los inmigrantes había surgido, claro está, desde el siglo XVI. Ya los conquistadores se quejaban cuando aún no había madurado la primera generación de criollos, de que cada día venían de España personas con títulos que les abrían las puertas de la provincia y perjudicaban a quienes la habían conquistado. Uno de aquellos inmigrantes había sido el propio bisabuelo de don Antonio, pero sus hijos y nietos, convertidos ya en terratenientes y encomenderos, tuvieron que habérselas con los intrusos de las épocas siguientes. El padre del cronista sostuvo, como procurador del ayuntamiento, un largo litigio con el presidente de la audiencia, don Álvaro Quiñones de Osorio, marqués de Lorenzana, por razón de unas encomiendas concedidas a personas que, a juicio de aquella corporación, no eran merecedoras de dicha concesión. La tesis del procurador era que debía darse las encomiendas vacantes a los descendientes de los conquistadores y pobladores antiguos. Así pues, el cronista se situaba en la tradición de su familia y de su clase al protestar a lo largo de toda su obra contra aquellos advenedizos que, según él afirma, no tenían méritos, pero gozaban del favoritismo de la corona y ello les bastaba para venir a empujar a quienes sí los tenían. Este alegato lleno de enojo está presente en diversas formas en toda la recordación florida, y los argumentos del criollo dejan ver la actitud que asumían los advenedizos frente a los americanos y frente a todo lo americano. Los españoles llegaban llenos de ínfulas, engreídos, fingiendo un desprecio y una superioridad que mortificaban a los criollos. Vale la pena que analicemos este asunto aparte, porque los gestos de superioridad de grupo encubren casi siempre trucos relacionados con las luchas de clases.